Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de una ley que va a suponer, esperemos, un antes y un después para una provincia como la nuestra, la de Guadalajara. Vamos a hablar de la ley de la despoblación y para ello nos acompaña en plató Jesús Ortega, presidente de Recander. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Una ley en la que ha tenido mucho que ver los grupos de desarrollo local, unos grupos muy importantes para saber la realidad de lo que ocurre en el terreno. Bueno, hemos participado en todo lo que era el borrador de la ley y luego en lo que era la propuesta de la ley a las Cortes, pero sobre todo lo que hemos hecho los grupos, en este caso también de los grupos de Guadalajara con Recander, ya en el año 2018, junto con Novalcarria, fuimos capaces de montar ese primer foro de desarrollo rural en Sigüenza, donde participaron 562 personas, que fue una jornada donde se sacaron unas conclusiones, que son los 10 puntos de reivindicación de lo que es el manifiesto de Sigüenza, y que todos los puntos que eran competencia de la Junta de Comunidades los ha asumido el Gobierno regional y los ha considerado en la propia ley frente a la despoblación que aprobó el pasado miércoles en las Cortes de Castilla, el pasado jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una ley que ha sido aprobada por unanimidad, algo inédito en estos tiempos. Sí, a mí yo estoy muy satisfecho de que se haya conseguido esa unanimidad por parte de todos los grupos políticos, pero me sorprende que en esta época de enfrentamiento político hayan conseguido el gobierno regional que haya sido por unanimidad. Creo que todos pedíamos que se aprobara por unanimidad, todos los que estábamos participando en la propia ley, y también de antemano casi sabíamos que era difícil llevar la contraria a la ley, porque era un beneficio para todos los ciudadanos que residen en el medio rural y para todos los ciudadanos que quieran trasladarse a residir al medio rural. Yo creo que al final no les quedaba a todos más remedio que llegar a un acuerdo. Se aprobaron muchas enmiendas de todos los partidos políticos, pero al final yo creo que se ha puesto un hito muy fuerte en la democracia, que haya unanimidad en una ley donde todos los partidos políticos que están en las Cortes de Castilla-La Mancha hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y de olvidarse de sus problemas políticos, de sus enfrentamientos políticos y de acceder a una ley para el beneficio de los ciudadanos, que creo que es lo que se debe hacer a lo largo de toda la historia democrática, aunque en este país parece que esa guerra no va con los partidos políticos. Porque la despoblación es un problema endémico de muchos territorios del país, de Guadalajara en concreto, y no entiende de color político. Hay que encontrar una solución sí o sí, antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que vamos tarde. Si pronto no vamos. Pronto ya no. Pronto no. Ha habido mucha despoblación en toda nuestra región, en esta provincia de Guadalajara, la provincia de Cuenca son las peores. España tiene una situación de una despoblación importantísima en Castilla y León, en muchas zonas, sobre todo rurales, porque Navarra tiene también mucha despoblación en todos los municipios pequeños, en lo que es el interior del Levante pasa lo mismo, ¿no? Pero yo creo que al final Castilla-La Mancha ha sido capaz de sacar la bandera y hacer una ley que va a intentar mantener a los ciudadanos que residen en medio rural, mejorar los servicios de los ciudadanos que residen en medio rural, compensarles y ayudarles a que residan en el medio rural porque sus servicios están más alejados, con un coste más importante a los ciudadanos, y eso les va a beneficiar económicamente, porque es lo que veníamos reivindicando. Y yo creo que va a conseguir en este momento actual, que bueno, como consecuencia de yo creo que una catástrofe mundial que es el COVID-19, se va a beneficiar en este caso el medio rural, porque hay gente que ya ha comprobado a lo largo de esta pandemia que en medio rural se puede vivir muy dignamente, pero si además de vivir dignamente se le puede ayudar económicamente, como dice la ley, creo que va a ser un hito muy importante en este momento histórico que yo considero que es para Castilla-La Mancha. Que los ciudadanos que residen en el medio rural, que el ciudadano que se quiera trasladar a vivir al medio rural desde las grandes ciudades, que se han demostrado que es un mal para el mundo la masificación en grandes ciudades, y lo ha demostrado la propia pandemia, y como algunos dicen, no será la última pandemia, por tanto hay que tener mucho cuidado de que no sigamos masificándonos en esas urbes donde hay millones de personas que no pueden ni salir, como luego se quejan, que quieren utilizar otras comunidades que sean sus jardines, y no puede ser. Yo creo que va a servir para que esos ciudadanos que vengan a vivir al medio rural vean compensaciones económicas por una bonificación en la renta, en la parte autonómica, hasta un 5%, depende del municipio donde resida.
que el impuesto de transmisiones pase de un 10% hasta un 3%, depende del municipio donde resida de pago. Que se puedan desgravar el 15% de la vivienda que haya invertido en el medio rural. Que mañana su hijo salga a estudiar fuera del municipio para formarse y si vuelve al medio rural se le compensen todos los gastos que ha tenido durante el tiempo de su carrera de formación. Creo que son ayudas importantísimas económicas, compensaciones económicas también con mayor sueldo a los funcionarios que residan en el medio rural y que fijen su residencia en el medio rural. Creo que se está haciendo un atractivo para que la gente que resida en el medio rural, mejorando además las telecomunicaciones, que es lo más importante en el siglo XXI. Hay que tener servicios. De que si no, no hay posibilidad de poderse instalar, pero si conseguimos que todo el mundo tengan Internet y que tenga un buen Internet y que no sea un coste elevadísimo, que sea similar o más barato encima que el de tengan las grandes ciudades, creo que va a permitir que muchos ciudadanos residan en el medio rural. Tenemos que potenciar las cabeceras de comarca. No podemos tener municipios que tengan a más de 30 minutos de distancia los servicios, que eso en Madrid 30 minutos es, yo creo que también en muchos casos también les afecta a ellos. Pero yo creo que aquí si conseguimos que las cabeceras tengan infraestructuras, servicios para los ciudadanos, tenemos que tener guarderías. Sanitarias también. Sanitarias, tenemos que tener centros de día, tenemos que tener guarderías para que la gente joven que resida en el medio rural pueda llevar a su hijo a una guardería. Colegios. Que no podemos pensar que en cada municipio puede haber una guardería, pero que en un radio de 20, 30 minutos puedas tener una guardería para acercarte a tu hijo y tú podés seguir trabajando, porque hay una cosa clara en el medio rural, necesitamos a la mujer. O se incorpora en la vida laboral la mujer en el medio rural, o si no, no va a haber población en el medio rural, porque al final se van a lo que es la ciudad, o la gran ciudad o la mediana ciudad. Tenemos que intentar que en esta provincia de Guadalajara, por ejemplo, la provincia de Cuenca, donde no hay municipios grandes, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, quitando el corredor de Henares, el resto de la provincia, 260 municipios que hay en el resto de la provincia, de Torija para arriba, no hay ni un municipio que supere los 5.000 habitantes. Tenemos que buscar cabeceras en todas estas provincias, en la parte de la zona, como digo, zona más rural, y en los cabeceras y montar infraestructuras desde colegios, escuelas de formación profesional. Tenemos que intentar en todos los centros sanitarios tener servicios para que esos ciudadanos que residen en el medio rural vivan con las mismas condiciones y se les compense económicamente, dado que la distancia que tienen es una distancia muy volátil. Sin abandonar, que también lo dice la ley, frente a la despoblación, lo que es la ayuda a la empresa. O creamos empresas en el medio rural o no hay puestos de trabajo. Es decir, los únicos que generan puestos de trabajo es la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a la empresa que se instale en el medio rural con ayudas hasta un 40% más que el que se fije su inversión en un corredor, en un polígono industrial, por ejemplo, un corredor de Henares. Para que les merezca la pena la instalación. Si no somos capaces de ayudarles económicamente para que su inversión le merezca la pena hacerla en ese medio, en ese municipio, no podremos generar puestos de trabajo. Hemos hecho un gran trabajo todos y el gobierno regional ha sido, como digo, el pionero en este país, y yo creo que como presidente de Canter tengo que felicitar al gobierno de Castilla-La Mancha que haya sido capaz de hacer esta ley, y además en un periodo muy corto, porque si os acordáis, el 28 de febrero de 2020, hace un año y 2 meses, no llega, se firmó en Brihuega el Pacto contra la Despoblación. En este periodo de 14 meses se ha oído a todas las partes, se han hecho muchas mesas de debate y se ha llegado a aprobar una ley en las Cortes ya y todo. No es el borrador, sino aprobación definitiva de la ley. Y yo creo que ha sido también un periodo casi histórico de lo que se puede trabajar cuando se tiene empeño, se tiene ilusión en hacer algo que los ciudadanos necesitan, que en un periodo tan corto se haya podido hacer una ley tan a la medida para todos y encima de consenso por todas las partes. Pero el gobierno regional ha hecho una labor muy importante. Queremos que sea el ejemplo de toda España, pero sobre todo queremos que sea el ejemplo del gobierno nacional. El gobierno regional ha legislado en esta ley todas sus competencias, pero hay otras medidas que hay que tomar y que están también en el Manifiesto de Sigüenza, que corresponden por su competencia al gobierno nacional. No se puede tributar el mismo autónomos en un pueblo de Condemios de Arriba que en la calle Serrano de Madrid.
No se puede. No tiene sentido. No tiene sentido tampoco que un empresario, sus trabajadores coticen la seguridad social, la misma en el medio rural, en un municipio de Sigüenza, una empresa de Sigüenza, dado que como una empresa que esté en el Corredor de Henares, porque los servicios también los tiene distintos. No puede pagar los mismos impuestos si queremos que se residan las empresas en el medio rural. Tenemos que compensarlas y ayudarlas para que mantengan su inversión en el medio rural y puedan seguir creando empleo. Porque, como digo, sin empleo no se fija población. Podemos buscar lo que queramos, pero necesitamos que la empresa se instale en el medio rural. Ese paso para que apoye el Gobierno nacional es el que nos faltaría. Esa es la presión que tenemos que hacer todos ahora, es decir, incluido... No conformarnos con esta ley, sino tirar al máximo. Esta ley es parcial, es una ley para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que es lo máximo que puede hacer el Gobierno regional, pero hay otras decisiones que tiene que tomar el Gobierno nacional. Van a ser difíciles. Mire, esto es como pasó cuando hablábamos también en el año 2018 y planteábamos el manifiesto de Sigüenza. Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza de lo que pedíamos en el manifiesto de Sigüenza. Cuando la verdad han echado números y han visto que esto es viable, es lo que queremos que haga el Gobierno nacional. Yo sé que cuesta mucho convencer a los políticos de decirles es que hay que reducir el 20% en impuestos de sociedades a las empresas que residen en el medio rural. Pero echen números y miren a ver si compensa. Es decir, ciudadanos que estén en las grandes ciudades, que se vayan a residir a medio rural, y si esa empresa que puede crear empleo en el medio rural, ese 20% de ahorro de impuestos que le va a condonar a usted, ¿cuánto supone? Porque a lo mejor supone un porcentaje ínfimo sobre el total de los ingresos del Estado de impuestos de sociedades. O si vamos a la cotización de autónomos, pasaría lo mismo. O si damos un ejemplo, que actualmente los autónomos, cuando se dan de alta durante 2 años, pagan 50 euros en vez de 300 y pico euros, y nos ha ido el país a una quiebra. Por tanto, lo único que hay que hacer es tener ganas, ilusión, como ha hecho el Gobierno regional, hacer un estudio con números y decir, esto interesa si queremos potenciar el desarrollo en el medio rural y que exista población en el medio rural. Lo que ha sido una cosa clara, este país necesita el medio rural, el mundo necesita el medio rural, no podemos dejarlo abandonado. Corre prisa ya a tomar decisiones, igual que ha hecho el Gobierno regional. Y yo creo que ahora nos toca a todos presionar para que el Gobierno nacional sea capaz de asumir la ley que ha hecho el presidente Paje y se traslade a nivel nacional. Ojalá mañana la aprobara una ley similar Castilla-León, y lo hicieron lo mismo Galicia, hicieron lo mismo Asturias, porque al final sí obligarían al Gobierno nacional a presionar para que toda esa ley fuera una ley nacional donde beneficiara a todos los ciudadanos con la parte de competencias que tiene el Gobierno, el Estado nacional. Interés están mostrando, desde luego, otros territorios por interesarse por esta ley, que es pionera. Yo espero que dice sí. El Gobierno regional. Yo espero que sí. Es decir, yo creo que sería un error que Castilla y León no hiciera una ley similar a la de Castilla-La Mancha. Aragón no hiciera una ley similar a la nuestra. Todos los territorios sería absurdo que no, aunque sabemos que hay zonas, puede ser Andalucía, con municipios mucho más, con mayor población, no tan pequeños como los nuestros, pero sí también tienen mucha despoblación, tanto ellos como Castilla, sobre todo Castilla y León, no sean capaces de hacer una ley adaptada a Extremadura, adaptada a sus comarcas, y que yo creo que va a servir igual en Castilla-La Mancha que en Extremadura. Es decir, yo creo que al final es... Lo que pasa que yo también, es lo de siempre, los políticos, no es igual hacerla tú que copiarla del vecino. Ya. Y eso de copiarla del vecino a algunos no le va a gustar mucho, pero creo que tienen que velar por los intereses de los ciudadanos que residen en esos municipios y al final llegar a un acuerdo y plantear esa ley para todos los ciudadanos que residen en el medio rural, y con esa fuerza de todos los presidentes que hayan acordado sus leyes en sus parlamentos, poder presionar al nivel nacional para que haya una ley por fin a nivel nacional que beneficie a los ciudadanos que residen en el medio rural. Creo que es justicia, es decir, y lo estamos viendo sufriendo ahora mismo. Todo el mundo está pensando, estaba deseando en Madrid y quiere salir en Madrid, que el próximo fin de semana sea Guadalajara, sea Cuenca, sea Toledo, el jardín, como llaman ellos, de la ciudad de Madrid. 7 millones de habitantes que están deseando salir de su pequeño terreno, donde están masificados, y quieren salir a expandirse, a expandirse, a divertirse y a pasar y a disfrutar el medio ambiente en algo que cuidan, que pagan, que soportan los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y que, por cierto, son los ciudadanos que reciben menos del Estado, con una diferencia importantísima
de lo que se percibe por los ciudadanos de Madrid, porque no se tiene en cuenta en el reparto nacional, en las ayudas, en las compensaciones a las autonomías, no solamente los habitantes, que hay que tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta la superficie, los núcleos de población. No es igual tener 7 millones de habitantes en 50 núcleos de población, como puede ser Madrid, o tener 2 millones de habitantes, como es Castilla-La Mancha, en 918 núcleos de población, con 918 inversiones y infraestructuras para garantizar el agua, el autobús, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un absurdo que se viene reclamando por parte de todos los partidos toda la vida. Nunca se ha hecho caso porque siempre mandan tanto en la Federación de Municipios Españoles, en la FEN, como a nivel nacional, mandan los municipios grandes, los cabeceras, las grandes ciudades, y el resto de los municipios de este país los tienen abandonados. Y ese reparto se hace, o si no, no va a ser nunca ni Castilla-La Mancha, ni Castilla y León, ni Extremadura, potencias autonómicas importantes, porque sus fondos no les permiten garantizar los servicios a los ciudadanos. Es decir, dar servicios sanitarios a 2 millones de habitantes en Castilla-La Mancha son de cientos de centros médicos y de consultorios y de centros de salud. Cuando en Madrid, en un hospital, dan servicio a 1 millón de habitantes. Aquí no. Aquí hay que montarse y el coste, como sabéis, es importantísimo, y eso es lo que o lo pagamos los ciudadanos de Castilla-La Mancha con más impuestos, o los que están en las grandes ciudades pagan menos impuestos, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque les compensa el Estado económicamente más. Para que esa guerra es siempre difícil porque la mayoría son las mayorías. Pero este es el momento de revertir la situación. Creo que hay que revertirla y sobre todo hay que exigir que sean solidarios. Pues esperemos que sí. Si ellos están deseando salir a ese jardín para disfrutar, tiene que ser solidarios, que para poder garantizar esos servicios a ellos tenemos que recibir compensaciones para poderlos mantener. Si no, no se puede mantener las infraestructuras. Es imposible mantener infraestructuras. Muchas veces nos quejamos cuando los pueblos, no es que hay 20 habitantes viviendo y 500 en verano. Es que la infraestructura hay que mantenerla en 500, pero lo recibe por 20. Claro. Es imposible poder mantenerlas para 500. O subir los impuestos a los 500 o están abandonando las infraestructuras. Y queremos infraestructuras que funcionen. Pues hay que buscar una solución. Pues de momento vamos a empezar a trabajar con esta ley de despoblación que ya tenemos en Castilla-La Mancha y esperemos que el resto de territorios también hagan lo mismo que se ha hecho aquí, en nuestra región. Jesús Ortega, presidente de Recander, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad de esta jornada.